buenas a todos, mi nombre es Bruno Marín, soy estudiante de Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela y hoy nos encontramos en un nuevo episodio del podcast de Global Education Forum, Education, Shaping the Future, Keeping Us Human. Hoy nos encontramos con Vanessa Jacklich, periodista y reportera en Washington. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Bruno. He de decir, antes de empezar, que a mi lado está Uxue Francesena, otra compañera y que presentadora también de los podcasts, para quizás preguntar alguna pregunta que se me pueda escapar o que pueda considerar importante y relevante para este episodio. Bueno, como sabes, en el Global Education Forum estamos para hablar de inteligencia artificial, su impacto en la educación, en la sociedad y bueno, un poco también los riesgos que conlleva, y cada persona que hemos entrevistado aquí, que hemos conversado, ha explicado un poco pues su punto de vista. Entonces, si tuvieras algo que decir sobre la inteligencia artificial, ya sabes que en cualquier momento pues, puedes comentarlo, guiar la conversación hacia donde tú quieras. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo ves la inteligencia artificial y la revolución que está apareciendo, cómo va a impactar y un poco cómo impacta en tu sector? Pues bueno, muchas gracias por esta oportunidad y encantada de conoceros. Os puedo contar un poco de mi experiencia en la participación. Yo he cruzado el charco, como sabéis, como bien habéis comentado, vivo en Washington, allí trabajo como corresponsal y como especialista de comunicación, y yo creo que la inteligencia artificial nos está pues un poco, no voy a decir cambiando, pero si recordamos la era de Internet, que tampoco pensábamos que el cambio era tan grande, sí está transformando absolutamente nuestro día a día, por lo menos desde la labor del periodismo. Sí que creo que hay algunas herramientas de las que yo soy muy partidaria, que te facilitan mucho el poder recortar espacios de tiempo en algo que realmente no es necesario, que sí se puede sustituir por una máquina, para que te centres más en otras labores que solo los seres humanos podemos hacer. En el periodismo os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo a veces escribo crónicas en español, pero entrevisto en inglés. Así que con estas herramientas de inteligencia artificial puedo ahorrar mucho tiempo, puedo ahorrar a veces hasta 4 horas solo en la fase previa de transcripción y de traducción, y centrarme en lo realmente importante, el contenido de la entrevista. Obviamente tendré que hacer más cosas de edición y después repasar pues mucho más antes de dejar el texto finalizado. Pero quiero decir que hay una parte muy positiva en todo eso, y resaltar que he venido a presentar este evento y he podido tener la oportunidad de conocer a grandes expertos nacionales e internacionales de todo el mundo en la conversación que ha sido el epicentro de la inteligencia artificial en todo el mundo. Em, ya hablando, bueno, de que has sido la presentadora y que has escuchado tanta información sobre inteligencia artificial, ¿hay algo que te haya cambiado un poco la perspectiva sobre algún sesgo que pudieses tener previamente al evento? Pues absolutamente, ahora que lo preguntas. En primer lugar, he podido tener la oportunidad de aprender muchísimas cosas nuevas, porque si me encanta algo del trabajo, es el regalo de tener precisamente esa oportunidad de conocer a gente experta en cosas en las que yo no lo soy, pero luego sí tengo la obligación y la responsabilidad de informar sobre cosas que están pasando donde otros son los expertos. Entonces, resaltaría eso. He podido tener la oportunidad de aprender muchas cosas que se están haciendo en todas las partes del mundo que yo desconocía, y por ejemplo, la importancia de resaltar ese debate puesto en marcha entre el fundamental rol de los profesores, de los investigadores y de los estudiantes para poder llevar a cabo esta transición de la que hablábamos, ¿no? Que es fundamental poner en marcha todas estas herramientas al uso de la inteligencia artificial de las personas, pero obviamente también pudiendo abordar con responsabilidad los riesgos que implica. Así que resaltaría, pues, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención conversaciones que se han tenido sobre la posible regulación, cómo cambia el contexto dependiendo de cada país, y la experiencia de cada uno de los ponentes en cuanto al uso que ellos mismos de manera personalizada le han dado, porque al final han sido unas prácticas que han podido compartir con el resto, y me ha parecido muy, muy interesante. Algunos de los consejos que han dado, sin duda, los voy a aplicar. Sí, sí, a mí me ha pasado lo mismo, que aquí conversando pues me ha abierto mucho esta pues, idea que tenía de la inteligencia artificial. Yo personalmente he sido un poco, la he rechazado un poco, no he sido de los que más la haya utilizado. En cambio, mi compañero yo creo que la ha utilizado más
Y en parte envidio esto porque a mí no me sale y es algo que me tengo que forzar a ello. Pero me gustaría saber cómo integrarías tú la inteligencia artificial, por ejemplo, en una carrera como es la del periodismo. ¿Qué harías que si fueras, por ejemplo, profesora? ¿Cómo harías que los alumnos la utilizaran? En primer lugar, trataría de encontrar la parte pues, más positiva de la herramienta en sí. Y para ello voy a aplicar un ejemplo de algo que he escuchado hoy en una de las ponencias y después he tenido la oportunidad, también venían de la Universidad de Harvard, de hablar después tomándonos un café. Y uno de los riesgos que todo el mundo le traslada, y sobre todo, pues, por ejemplo, si pensamos en el periodismo o en cómo instruir a los futuros periodistas desde las aulas, cómo motivarles cuando en realidad uno puede escribir un texto o puede dejar que la aplicación de inteligencia artificial lo escriba. Y me ha gustado mucho la reflexión porque él decía, tú puedes escribir un texto y utilizar la herramienta para mejorarlo. Y si piensas, la visión puede ser, piensas que alguien más puede hacer ese mismo trabajo, o sea, alguien te puede sustituir, ese trabajo se terminará. Pero la visión positiva de ese mismo contexto sería verlo como, bueno, hay una reflexión interna. Si mi trabajo puede ser sustituido, quiere decir que hay algo que se puede mejorar. Entonces estas herramientas pueden ayudarte a ti a entender cómo mejorar algo que de partida van a hacer de ti, te van a hacer correcciones y tú vas a decir, ¿lo podía haber hecho de esta manera? Pues he aprendido algo nuevo. Y entonces es una manera, ¿tú prefieres que alguien te sustituya o tú puedes sustituirte a ti mismo? Tú puedes tener la oportunidad de mejorar en cosas que crees que ya están bien, pero que sin embargo pueden estar mejor. Y yo creo que si fuera, por ejemplo, una de mis asignaturas dando clases, sería uno de los mensajes que me gustaría trasladar. Si tenemos esa visión positiva de lo que viene, es un cambio que ya no hay vuelta atrás, no lo podemos evitar. Será mucho más fácil abordar las oportunidades. Sí, sí, bueno, al final la inteligencia artificial es una oportunidad, hay que mejorarse día a día, ¿no? Es algo que hay que aplicar, ¿no? A nuestra vida, a nuestro trabajo, estudios, sea lo que sea. De hecho, en uno de los episodios hablábamos que hacíamos una metáfora con la inteligencia artificial, es como un safety car en la Fórmula 1 que pues pone a todos, ¿no? En el mismo nivel, gente que quizás no ha tenido estas oportunidades de estudio o de trabajo y que ahora, gracias a esto, puede mejorarse a sí mismo, su currículum, sus conocimientos y, y la verdad vamos, que yo lo veo como una gran oportunidad. Tengo a mi lado a mi compañero Sue, que la veo como que está, que le apetece bastante hablar, entonces... Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería hacerte la pregunta porque he visto que bueno, manejas muy bien las redes sociales y estás en todo en el mundo de la comunicación. Y yo quería saber cuál es tu opinión sobre el papel de las redes sociales en la educación y cómo pueden los educadores aprovechar ese potencial de las redes sociales para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Bueno, muchas gracias, encantada también de conocerte, Usue. Yo creo, bueno, hoy en día quien no está en redes sociales prácticamente es como si no existiera, ¿no? Entonces es una obligación para un periodista y es una gran responsabilidad, pero parto ya de la base de que es una obligación el seguir la conversación de lo que está pasando y en poder también pues, diferenciar, ¿no? Cuál es su experiencia con también el contenido que se debe compartir. Y entonces, en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, yo creo que desde el punto de vista de las redes sociales todo es tan inmediato que a veces hay que pararse y tomar el tiempo de averiguar muy bien de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Porque hay que contrastar bien las fuentes y saber qué es lo que se está publicando y qué es lo que está sucediendo allí. Pero es muy fácil hoy en día el poder perderse un poco por ese proceso y a la vez creo que es una herramienta maravillosa para poder llegar a lugares donde de otra manera no tendrías la oportunidad ni siquiera de saber que existen. Este evento que estamos aquí celebrando es un ejemplo claro de ello, ¿no? Teníamos a muchas personas del más alto nivel de manera presencial, pero teníamos a tantas otras, muchas más incluso, conectadas de manera, bueno, no sería de manera virtual, pero en live stream, conectados de hecho de manera paralela incluso en 5 o 6 diferentes sesiones a la vez. Y además todo ese contenido, por si uno estaba en una sesión y se perdía el del otro, se va a publicar después en las plataformas digitales que se compartirán a su vez en redes sociales. Quiero decir con todo esto que esa inmediatez ya no es tan esencial porque todo el contenido de valor como este evento se puede ir después compartiendo de manera segmentada para llegar ya
de manera también especializada a donde interesa. Así que las redes sociales, si vuelvo a esa visión positiva del inicio, me parecen un lugar maravilloso cuando se hacen con responsabilidad y se sabe dónde estás navegando para llegar a rincones. Hoy en este evento, por ejemplo, nos ha seguido gente de todos los continentes, ¿no? Y es una oportunidad única para compartir los mensajes que se quieren compartir. Y al final globalizas un evento, ¿no?, que es muy importante. Yo también quería preguntarte, bueno, eres corresponsal en Washington, quería preguntarte si has notado mucha diferencia a lo largo de esta etapa de la inteligencia artificial, si has notado mucho a la hora de realizar ser corresponsal, básicamente. Como os decía al principio, en cuanto a mi punto de vista personal, me ha facilitado algunas herramientas que he empezado a conocer, no os penséis, no soy ninguna experta. Muchos compañeros míos llevan tiempo utilizándolas y gracias a ellos he tenido la oportunidad de saber que existen y de tener un training personalizado para poder utilizarlas. A mí me han ahorrado mucho tiempo en cosas que sí puede hacer un sistema digital o una máquina y centrarme en otras que son mucho más importantes y hoy en día no disponemos de tanto tiempo. Yo como corresponsal tengo que estar haciendo literalmente 3 o 4 o hasta 5 cosas a la vez y no tienes tiempo de entretenerte, aunque deberías, porque al final es una responsabilidad muy grande publicar un artículo o salir haciendo una crónica en directo en televisión, pero nuestra profesión ha cambiado mucho y parte de los cambios que estamos viendo es que nos toca hacer un poquito de todo. Así que creo que ese tipo de herramientas nos facilitan mucho la vida del día a día. Por otro lado, obviamente también percibo mucho escepticismo. Hay gente que cree que muchos trabajos se van a perder. Yo pienso que muchos trabajos no es que vayan a desaparecer, es que se van a transformar en otra cosa y espero que así sea. Antes de terminar, me gustaría darle un cierre a todo esto, ¿no? Ya no solo al episodio de este podcast, sino al GEF al completo. Y es un consejo que darías a una persona que no sabe muy bien dónde posicionarse con la inteligencia artificial, pero que quiere mejorarse a nivel personal y profesional. Bueno, yo soy muy refranera, entonces diría que nunca es tarde si la dicha es buena, para aquellos que creen que va mucho más rápido de lo que ellos tienen la capacidad de abarcar, ¿no? Por ejemplo, pues, gente mayor. Hemos visto ponentes de todas las generaciones, pero gente también muy mayor que lo domina más que muchos estudiantes. Entonces yo diría que no le tengan miedo, que prueben, que intenten, igual que pensábamos hace 20 años que no nos iba a cambiar la vida por un dispositivo móvil y ahora no sabemos vivir sin ellos, como os comentaba antes, no hay vuelta atrás. Y yo creo que después de lo que he visto estos días del Global Education Forum, de la cantidad de conversaciones que se ha tenido con gente de todas las culturas y de todas las experiencias distintas, profesionales y personales, y yo creo que si algo merece la pena es, después de este evento, dejar la conversación abierta. Hemos podido presenciar pues, el epicentro de la difusión de inteligencia artificial en educación, tanto pues, obviamente Global Education Forum como la Universidad Camilo José Cela, SEC Education Group y la Ciudad de Madrid y España se ha podido posicionar al más alto nivel con expertos internacionales. Y creo que lo más importante de esto es que se vea solo como un primer paso, igual que lo fue anteriormente Global Education Forum, del que también tuve la suerte de participar. Así que de esa mirada de futuro, que no es el futuro sino que es el presente, diría que nadie tenga miedo y que se adapten, porque como decía hoy uno de los ponentes, no es tarde. Hace apenas un año que esto ha arrancado, o sea, estamos en el principio, todos podemos ser partícipes. Pues muchísimas gracias, la verdad es un mensaje bastante potente y que yo creo que cualquiera puede ser parte de él, ¿no? Y utilizarlo en su día a día. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer conversar contigo. Yo creo que lo digo de parte de los dos, de Usue y mía. Muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto, ya sea aquí o en cualquier otra... O conectada de manera virtual. Exacto, Muchísimas gracias, Bruno y Usue, a vosotros. Ha sido un placer tener esta conversación. Gracias por invitarme. Gracias a ti.